Ya, ahí siguió la grabación y vamos a retomar. Ya, luego de haber visto estos aspectos de funcionamiento del biofiltro, la importancia que tiene el biofiltro en nuestro sistema de cultivo, vamos a hablar un poquito ahora de los parámetros de calidad de agua que necesitamos satisfacer para poder llevar a cabo nuestro cultivo y que, bueno, tanto los peces como las plantas y las bacterias estén satisfechas, ¿ya? Aquí les estoy mostrando, bueno, una tabla en general que habla acerca de las diferentes variables de cultivo para diferentes especies de peces, ¿ya? Acá en el que nosotros nos tendríamos que centrar básicamente, bueno, aquí yo destaqué la trucha, pero también podría ser algo referido, por ejemplo, a si alguien quiere hacer un sistema con peces ornamentales, tendríamos que mirar aquí esta carpa, que si bien no es la misma especie, pero tiene más o menos similares parámetros de calidad de agua. Quiero establecer, o más o menos que ustedes se den cuenta de las diferencias que hay. Ya en cuanto a las temperaturas, si se fijan, las truchas soportan o requieren de temperatura un poco más baja. Tanto también el amonio como las truchas son mucho menos susceptibles a alzas de amonio, 0,5 miligramos por litro, versus eh, la carpa es 1, inclusive hasta si se fija la tilapia, que es otra especie que se utiliza harto en acuiponía, 2 miligramos por litro, eso quiere decir que son mucho más resistentes a fluctuaciones en el amonio. Pasa lo mismo con el nitrito, eh, con el oxígeno disuelto, que se fijan, la trucha es mucho más exigente en cuanto a niveles de oxígeno disuelto en el agua, 6 miligramos por litro por lo menos en las truchas, y en esta otra especie es mucho menor, 4 miligramos por litro. Por eso yo les decía que el flujo en el agua al interior de los estanques, en los sistemas de recirculación es importante porque necesitamos mantener estos niveles de oxígeno eh, constantes, ¿ya? Nosotros mediante agitación de agua, nosotros podemos mantener niveles de oxígeno disuelto hasta 5, 4, 5 miligramos por litro. Llegar a 6 mediante la agitación de agua es algo difícil. Eso tiene que ver con un tema de presión de gases que mediante la agitación ya no puede entrar más aire que se encuentra en la atmósfera en el agua, ¿ya? Para poder lograr niveles mayores a 6, ¿ya? O sobre 5, nosotros requerimos de poder forzar la entrada de aire en el agua a través de burbujeo o de algún otro sistema de ingreso a través de un Venturi, que también existen unos dispositivos de Venturi que aumentan la presión del agua o aumentan la presión en un punto en el agua para poder permitir que el oxígeno ingrese al agua y se mantenga ahí, ¿ya? Eh, Básicamente eso quería ir con esta tabla para que vean que existen dentro de las diferentes especies tenemos diferentes parámetros de calidad de agua, ¿ya? Ahora, en cuanto a las otras componentes del sistema, tanto las bacterias como las plantas, también tienen sus propias parámetros de calidad de agua. Y si se fijan, son en algunos casos algo disímiles. En cuanto, por ejemplo, al amonio, por ejemplo, las plantas soportan mucha mayor cantidad de amonio, ¿ya? Aquí quienes serían los más críticos serían no, los peces, y dentro de los peces, los de agua fría. Los de agua cálida son un poquito más tolerantes al amonio. Y así con el resto de los elementos, ¿ya? Lo que quiero decir con esto o con esta tabla es que si bien tenemos disímiles parámetros de calidad de agua, tanto para los peces, las plantas y las bacterias, nosotros vamos a tener que acordar un estándar o un parámetro ideal de calidad de agua para acuiponía. Porque
dadas estas diferencias, vamos a tener que centrarnos en un punto en donde no le afecte tanto a uno ni a otro y que estos tres organismos puedan desarrollarse en un sistema de acuiponía sin sufrir, digamos, estrés por estar en un ambiente en donde no está adecuado para ello, ¿ya? Por lo mismo, el libro de la FAO postula este rango de parámetros o estos niveles de parámetros de calidad de agua, como los que se describen ahí en la tabla, y que tiene que ver con un rango, digamos, un espacio donde nosotros nos podamos mover para poder mantener la temperatura, mantener el pH, mantener el amonio, nitrito, nitrato y el oxígeno disuelto en ciertos niveles, ¿ya? Entendiendo que tenemos que sí conocer muy bien los parámetros que van a poder soportar las especies que decidamos cultivar. Ahora, hablando un poquito más en detalle acerca de cada uno de estos parámetros, ¿ya? Y en qué afectan, ¿ya? La temperatura afecta sobre todo el nivel de oxígeno disuelto en el agua, ¿ya? Tiene que ver más con una afectación indirecta sobre la calidad, o directa sobre la calidad del agua, ¿ya? Indirecta en el pez, me refiero. Eh, Esa por un lado, que es, es la modificación más inmediata que pudiese causar en el agua, pero también existe otra que tiene que ver con que dado el cambio de temperatura, se modifica la toxicidad del amonio. ¿Ya? A lo mejor estos son conceptos un poquito más, a lo mejor son un poquito más difíciles de entender, pero lo que necesitamos saber es que necesitamos mantener estables los niveles de temperatura, ¿ya? Ojalá no, que estos no fluctúen tanto, ¿ya? Porque las fluctuaciones son las que hacen que el amonio aumente su toxicidad, ¿ya? Eso tiene que ver con que el amonio no es solamente una molécula propiamente tal, sino que está conformada, son dos moléculas en la cual una es ionizada y la otra es no ionizada, ¿ya? Y la ionizada, dada estas modificaciones de temperatura y también de pH, eh, sufre modificación y se puede volver más tóxico, ¿ya? Eh, en ese sentido, las mayores temperaturas facilitan un poco la toxicidad, ¿ya? Pero también tiene que ver mucho también con el nivel de pH que tengamos en el agua, ¿ya? Ahora, se ve mucho más influenciado por el pH que por la temperatura, ya lo vamos a ver. Otro factor que también es importante considerar y en cuanto a esta fluctuaciones de temperatura es que eh, altas temperaturas restringen la absorción de calcio en las plantas. ¿Ya? Ahí, en este caso, un nutriente que necesitamos, sobre todo, por ejemplo, si estamos cultivando tomate, necesitamos poder controlar. ¿Ya? Por eso digo que aquí, como la regla más, digamos, la regla más fácil a entender es que ojalá que las temperaturas no sufran mucha fluctuación, ¿ya? Poder controlarlas. Eso a través de mantención de los sistemas dentro de invernaderos, si donde vivimos hay fluctuaciones importantes, poder protegerlos de esas fluctuaciones, ¿ya? En cuanto al pH, bueno, el pH tiene que ver con el, tanto la acidez como la- 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 el nivel de base que tiene un agua, ¿ya? Ácido o alcalino, y esta va a afectar diferentes cosas de acuerdo al organismo, ¿ya? Va a afectar en cuanto a que en las plantas el pH regula el acceso o la toma de los nutrientes, ¿ya? Existen, de acuerdo al nutriente, eh, biodisponibilidad de estos nutrientes para la planta, ¿ya? Según el pH. Si se fijan, si nosotros nos movemos dentro de un pH entre un 6 y un 7, vamos a tener la posibilidad de que la absorción o la biodisponibilidad de los nutrientes va a estar asegurada para las plantas, ¿ya? Si nos movemos bajo 6 o sobre 7, pero ya llegando más o menos como a 8 9, ya podemos ver que en algunos casos
según esta tabla, eh, vemos que hay menor biodisponibilidad. ¿Ya? La franja de color más angosta quiere decir que hay menor biodisponibilidad del nutriente y si es más gruesa es mayor, ¿ya? Eso quiere decir, la biodisponibilidad quiere decir que la planta pueda o no pueda tomar el nutriente, ¿ya? Desde el agua, ¿ya? Por eso es importante mantenerlo entre 6 y 7 el rango, ¿ya? Y de acuerdo a si está más abajo o más arriba de 7 va a disminuir la disponibilidad en un caso, en algunos nutrientes u otros, ¿ya? Si es que sube, ¿ya? Eh, Ahora, en cuanto a las bacterias, un bajo pH, bajo 6, disminuye la actividad nitrificante, ¿ya? Eso quiere decir que no está afectando a las bacterias, ¿ya? Por eso lo ideal es mantenerla entre este 6 y 7, ¿ya? Si bien el amonio, el pH, digo, no fluctúa mucho, no así como la temperatura, que dependiendo de donde estemos, la temperatura es mucho más susceptible a tener más variabilidad. El pH no tanto, pero sí puede ocurrir, ¿ya? Debido a que el proceso de nitrificación hace que baje el pH, ¿ya? Hay un proceso químico ahí que tiene que ver con un proceso químico que hace que el proceso de nitrificación va bajando, el proceso, perdón, de pH va bajando y hay una fluctuación, que esta no es brusca, pero sí se va a ir dando con el tiempo y si no hacemos nada, va a ir modificándose, ¿ya? Ahora hay ciertos elementos que podemos ocupar para controlar el pH, que tienen que ver con el uso de bicarbonato u otros elementos que nos ayudan a mantener el pH, ¿ya? Ahora, esto tiene que ver mucho también con el nivel de densidad de peces que tengamos en el sistema. Si tenemos mayor densidad, vamos a tener que tener más cuidado. Si no tenemos tanta densidad, vamos a poder tener como una cierta holgura en cuanto a esa fluctuación, ¿ya? Ahora, en cuanto a los peces, eh, el, el, eh, la fluctuación de pH va también, así como la temperatura, a afectar en la toxicidad del amonio, ¿ya? Y por lo tanto a afectar a los peces. Por eso se recomienda este rango entre C, en definitiva, como vimos en la tabla inicial, entre 6 y 7, ¿ya? 6 y 7, ¿ya? Para poder no tener problemas con la fluctuación con el pH, ¿ya? Ahora, en cuanto al amonio, el amonio es importante también mantenerlo controlado, por lo que les decía mucho más temprano acerca de su toxicidad si este se acumula, ¿ya? Eh, Ahora, si nosotros vamos a hacer los procesos de nitrificación, ¿no es cierto? Vamos a tener que estar constantemente tomando mediciones, muchas más mediciones al inicio del cultivo y estas van a ir espaciándose ya a medida que el sistema se va estabilizando, se va madurando el biofiltro, ya después vamos a tener que hacer mediciones cada una semana, cada 2 semanas, pero después ya, más o menos cuando veamos que ya estén estables los valores, pero al inicio vamos a tener que estar haciendo más mediciones, por lo menos cada 2 días, 3 días, para poder ir viendo si es que existen fluctuaciones importantes. Estaba viendo si estaba grabando, no estaba seguro. Si estaba grabando. Ya, y como les decía, el nitrato es menos tóxico que el amonio y el nitrito, ¿ya? Por lo tanto, por eso lo ideal es que podamos en los sistemas de recirculación bajar a estos niveles para evitar toxicidad y en los de acuiponía para poder, las plantas que tomen este nitrato para poder crecer, ¿ya? Eh, Ahora, el amonio se ve afectado, como le estaba diciendo, tanto por el pH como por la temperatura. Ya en mayor medida el pH, la variación de pH modifica más o afecta más a la toxicidad del amonio que la temperatura. Por lo tanto, es en cierta forma es una salvedad en cuanto a que el pH hay una variabilidad, pero no es tan amplia o no es tan
inmediata como la temperatura, ¿ya? Ahora, eh, ¿qué pasa con los cambios de pH? Perdón, con los cambios de amonio, ¿ya? Eh, un bajo amonio, por ejemplo, que sería una condición, se podría generar a un pH ácido menor de 7, ya que este amonio se une con los hidroxilos y es menos tóxico, ¿ya? Ahí, eh, esto es cuando el pH no es tan tóxico de acuerdo al nivel de pH, mientras más alto, mejor, ¿ya? Ahora, en cuanto a los niveles de nitritos, me salté el amonio. Cuando el amonio es alto, ya nos puede causar problemas de pérdida de equilibrio. O sea, me refiero a un alto amonio, no de un día para otro, sino que un alto amonio cuando eh, esto es sostenido en el tiempo. Si nosotros mantenemos niveles de amonio alto y no hacemos nada, a largo plazo lo que podría pasar es que los peces pueden tener pérdidas de equilibrio, dificultad para respirar, inflamación en las branquias, ¿ya? Hay un problema que se produce ahí en las branquias de inflamación por el cambio de pH y que al afectar las branquias va a afectar la respiración. Altos niveles de nitritos, superior a los 0,25 miligramos por litro, va a traer un problema en cuanto a que se disminuye el oxígeno en la sangre, ¿ya? Y con esto va a disminuir la capacidad de respiración de los peces. Altos niveles de nitratos, superior a los 250 miligramos por litro, y en presencia de bajas cantidades de plantas en las camas hidropónicas, va a existir una acumulación excesiva de nitratos en las hojas. A pesar de que esto es muy poco reportado en la literatura en acuiponía, eh, sí podría pasar, ¿ya? Y es lo que ocurre normalmente en los cultivos tradicionales en suelo, con los nutrientes sintéticos que se ponen en exceso en los suelos y generan acumulación excesiva de nitrato en hojas, ¿ya? Y eso está en la acumulación excesiva de nitrato en hojas o en hortalizas. Y estas hortalizas, al ser consumidas por nosotros, provocan problemas de salud, ¿ya? Eso ya está reportado. Ahora, en cuanto al oxígeno disuelto, el parámetro es un parámetro de efecto inmediato, o sea, el oxígeno se modifica y nos trae problemas en muy corto plazo. ¿Ya? El oxígeno es uno de los parámetros que más atención tenemos que tener porque no, su fluctuación o su cambio no nos da mucho tiempo para actuar. ¿Ya? No así a diferencia del pH y del amonio, que estos son más a largo plazo. ¿Ya? Tenemos un rango de acción de, de, de un rango de tiempo para reaccionar mucho mayor, a diferencia del oxígeno, que si existe un corte de agua, un corte de luz, que no vaya a hacer que nuestro sistema de burbujeo, que nos está entregando la oxigenación al estanque cultivo o a través de un oxigenador o lo que sea que esté entregando oxígeno, si eso se para, nuestra reacción tiene que ser inmediata, porque el efecto puede ser letal en pocas horas, ¿ya? Sobre todo si estamos ocupando truchas, por lo que les decía recién acerca de los parámetros de calidad de agua, en cuanto a que las truchas son mucho más exigentes en oxígeno disuelto en el agua, ¿ya? Necesitan más oxígeno en el agua, ¿ya? Eh, a veces esto va a costar y vamos a tener que quizás tomar medidas adicionales para asegurar de que el oxígeno disuelto esté en los niveles acordes en el sistema, porque en general no es fácil medir el oxígeno, ¿ya? No, a diferencia del pH, de la temperatura, eh, los equipos son de relativa fácil eh, digamos, obtención, ¿ya? Un termómetro lo podemos conseguir, estos equipos colorimétricos no son tan caros, pero ya para medir oxígeno en el agua necesitamos de un equipo y esos equipos en general no son muy baratos, ¿ya? Así es que vamos a tener que asegurarnos de poder mantener esas condiciones y saber que esas condiciones se están manteniendo ok para no tener problemas con el oxígeno, ¿ya? Hay algo que tener en consideración y es que la solubilidad cambia con la temperatura, ¿ya?
se fijan en el gráfico del lado izquierdo, ustedes ven que la solubilidad del oxígeno decae mientras mayor es la temperatura. Por lo tanto, las especies de agua fría, en el sentido, tienen una ventaja en cuanto a que hay mayor disponibilidad de oxígeno en un agua fría que en un agua más cálida, ¿ya? Ahí hay una compensación, dado que las especies de agua fría en general son más exigentes a calidad de agua y las especies de agua cálida son menos exigentes, ¿ya? Por lo mismo se hace necesario el uso de aireadores, bombas de aire, oxigenadores, generadores de oxígeno. Si tenemos un cultivo comercial de trucha, sí o sí vamos a tener que tener un oxigenador o un generador de oxígeno o un blower para poder proveer del oxígeno necesario, ¿ya? Y la variación de este oxígeno nos va a afectar en diferentes formas, ¿ya? Eh, lo que quiero decirles acá con esta imagen que está a la derecha es que tanto la baja de oxígeno como el exceso de oxígeno es contraproducente. Por lo tanto, es importante mantener los rangos entre 6 y 7 miligramos. eh, no, perdón, se pueden mantener hasta 7 y hasta, según la especie, ¿se acuerdan? De trucha era 6, tilapia o peces ornamental eran 4, ¿ya? Esos van a ser nuestros rangos. Va a depender de la especie, pero mayores a 7 ya no son aconsejables, ¿ya? Esto va a depender mucho de la densidad de peces que tengamos en el estanque. Niveles muy bajos, bueno, hay un problema, ¿no es cierto? Que todos entendemos que es digamos, la baja de oxígeno para la mantención de los procesos vitales es un problema por, digamos, sofocación, pero el exceso de oxígeno sobre los 9 miligramos por litro o más produce problemas en las branquias, ¿ya? El oxígeno, recuerden que es un elemento oxidante y por lo tanto en exceso irrita cualquier célula. Por lo tanto, en ese caso, no oxidaría, sino que irritaría las branquias con excesos, ¿ya? Así que es importante mantener esos niveles, ¿ya? Ahora, en cuanto a las especies de animales, vegetales y vegetales de cultivo disponibles, existe una gran variedad. Nosotros aquí yo les voy a hablar acerca de la experiencia que hemos tenido nosotros de cultivo, porque bueno, en el libro de la FAO aparecen muchas otras más especies o plantas que se puedan cultivar, pero aquí les voy a mostrar de las semillas que nos podemos conseguir acá y que nos han dado resultados, ¿ya? Las lechugas son una muy buena elección, dado que son hortalizas de hoja verde, ¿ya? La lechuga, la acelga, la espinaca, son especies que eh, son ideales para acuiponía porque son hortalizas de hoja verde y las hortalizas de hoja verde, principalmente, su nutrición principal es nitrógeno. No es la única, pero la principal es el nitrógeno. Y ya como vimos a través del proceso de nitrificación, lo que nosotros vamos a obtener es una forma de nitrógeno con el nitrato que les va a servir a la planta. Pero así todo, podemos cultivar tomate, frutillas, pimentones, hortalizas de fruto que recuerden que son un poco más exigentes en cuanto a los niveles de nutrientes, pero se puede, ¿ya? Así como también albahaca, amaranto, habas, albahaca tanto morada como verde, ¿ya? Y diferentes tipos de acelgas que pudiesen ustedes conseguir para poner en el sistema, ¿ya? Ahora, en cuanto a las especies de organismos hidrobiológicos, fundamentalmente son, o la mayor parte, son peces los que se pueden cultivar en el sistema, ¿ya? Hay otros que también se pueden cultivar, lo vamos a ver, y en general, por lo menos acá en Chile, tenemos principalmente la disponibilidad de poder cultivar trucha, peces ornamentales, ya sean caracio o carpas koi, y también la carpa común, que es esta carpa que es comestible, ¿ya? Los caracios y carpas koi fundamentalmente van a estar disponibles para quienes no quieran o no deseen consumir carne,
y la trucha y la carpa para los que quieran complementar la producción de hortalizas con la producción de carne, ¿ya? Pero así todo, en nuestro país podríamos tener la posibilidad de poder conseguirnos algunas otras especies de agua dulce, ¿ya? Para poder hacer acuiponía, ¿ya? Yo he visto experiencias de uso de pejerrey en acuiponía y de lisa, ¿ya? A pesar de que el puye y el pez gato son especies de agua dulce, por lo menos acá en Chile yo no he visto que se haya hecho acuiponía con estos, ¿ya? Sí, con pez gato, pero en otras partes del mundo, ¿ya? Ahora, en cuanto a la especie más común que se cultiva en el mundo es la tilapia, ¿ya? Acá no está puesta aquí porque en nuestro país no se puede cultivar tilapia, está restringido su cultivo, dado que la tilapia es una especie muy voraz y bueno, ya hemos tenido ejemplos de problemas o problemáticas que se han generado por la introducción de especies que son muy voraces y que desplazan a otras especies en los ecosistemas, ¿ya? Estas son las otras dos especies de especies hidrobiológicas, en este caso crustáceos, que se podrían cultivar en un sistema, ¿ya? Dada la posibilidad de poder obtenerlas, ¿ya? Ahora esto tocaría como conseguírselas en el medio porque no hay proveedores de camarones, digamos, establecidos, ya no así el de trucha y el de las carpas ornamentales y caracios, dado que en el primer de los casos hay pisciculturas que nos pueden ofrecer los alevines de trucha y en el caso de los peces ornamentales están las tiendas de acuario que nos pueden proveer de estos peces. Las carpas común tocarían buscarlas en el medio, en algunas partes lagunas están disponibles, pero si queremos como ir a un lugar donde poder traerlas, eh, estaría esto que yo les menciono, ¿ya? Ahora en el caso de estos otros peces también habría que traerlas del medio porque no hay proveedores quienes nos puedan facilitar esta especie, ¿ya? Y asimismo también lo del camarón de río, que es una especie que ya ha sido utilizada en acuiponía. Germán Merino en el Valle del Elqui, él tuvo camarones de río y que los colocaba en los estanques de agua profunda en la componente hidropónica, con lo cual facilitaba la limpieza del fondo de material particulado que se va acumulando con el paso del tiempo, ¿ya? El camarón de vega es una propuesta que nosotros hemos planteado o que queremos plantear aquí porque el camarón de vega es una especie muy común en el sur, ¿ya? De agua dulce y que podría ser un candidato para poder ser utilizado en acuiponía, ¿ya? Ahora un poquito de información acerca de cómo las interacciones en sistemas de cultivo hidropónico y en sistemas de cultivo acuipónico vemos que hay diferencias, ¿ya? Acá vemos que tenemos el lado izquierdo, tenemos diferencias sustanciales acerca del contenido de nitrato en hojas. ¿Se acuerdan que les mencionaba recién acerca del problema que existe en cuanto a que la acumulación de nitrato en las hojas y posterior ingesta provoca problemas a la salud? En la acuiponía se ha demostrado de que eso normalmente no ocurre a pesar de que hayan niveles altos de nitrato en el agua, ¿ya? Eso tiene que ver, yo creo, básicamente con la naturaleza molecular del nutriente, que en el caso de hidroponía, como son nutrientes sintéticos líquidos, y qué decir en los cultivos en tierra, con estos tipos salitre y componentes químicos, la acumulación es excesiva, dado que quien esté cultivando les ponen en exceso nutrientes para poder acelerar mayormente las salidas o las cosechas, pero no se cuida el exceso en hoja, ¿ya? Y como hablamos, eso es contraproducente, ¿ya? Consumir hortalizas con exceso de nitrato, ¿ya? Y también hay un inherente aumento en los rendimientos de cultivo. Esto quiere decir que los kilogramos por metro cuadrado de lechuga que podamos obtener en, eh, en un cultivo de acuiponía, en el color verde, versus en el de hidroponía. Estos son unos estudios de una tesis que se realizó en el 2015, ¿ya? Ellos también hablaron acerca del riesgo microbiológico que podría existir en los sistemas
de acuiponía versus los sistemas de hidroponía. Eh, no sé si todos tienen el conocimiento acerca de que se prefieren los sistemas de hidroponía versus los de cultivo tradicional en suelo, porque la carga microbiológica de las hortalizas que se cultivan en suelo suele ser algo alta y si no se cuida podría ser perjudicial o patógena. Y con este estudio se ha demostrado, perdón, con lo que yo les mencionaba recién, se hace la diferencia acerca de que los sistemas de hidroponía son más inocuos que las hortalizas que se utilizan o se cultivan en un sistema tradicional en el suelo, ¿ya? Obviamente si no se cuidan los resguardos o se regan con agua servida, no sé, algo que ya no se usa, pero que hasta hace un tiempo sí habían problemas. Eh, entonces la inocuidad, hay una importancia en la inocuidad en los sistemas de hidroponía y con este tabla yo lo que quiero mostrarles es que esa inocuidad también se da en acuiponía, ¿ya? Si se fijan ahí, los niveles de carga bacteriana, tanto en bacterias RAM, enterobacterias y bacterias psicrofilas, son bastante similares tanto en acuiponía como en hidroponía. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que la calidad microbiológica entre acuiponía y hidroponía es similar y por lo tanto no revierte un problema de carga microbiológica elevada que pudiese provocar algún tipo de problema bacteriano o de enfermedad que transmitan bacterias, ¿ya? Ahora, en cuanto a la alimentación de los peces, hablarles acerca de que nosotros podemos entregar una tasa de alimentación y que se da a los peces entre un 1 y un 2% en etapas de engorda, ya cuando son etapas anterior a al avinaje, que nosotros no las vamos a- a desarrollar, pero para que sepan es más alta, dado que existe un metabolismo un poquito mayor, ¿ya? Por eso es importante asegurarse el recibir alevines que por lo menos tengan 80, eh, 60 gramos de peso para poder ingresarlas al sistema. Eh, en la piscicultura les van a ofrecer diferentes gramajes de alevines, pero ahí, bueno, mientras mayor peso, claro, es un poco más caro, pero también tienen que tener en consideración de que la salida o la cosecha va a ser menor y que van a tener que requerir de menor alimentación para sus peces, ¿ya? Esa tasa de alimentación, como les decía, está entre el 1 y el 2% del peso corporal del pez en un día. Eso es lo que tenemos que entregar diariamente a los peces para su alimentación, ¿ya? Eh, Mínimo deberían entregarse 3 raciones de alimento al día, porque así evitamos pérdidas. Si entregamos toda la ración en un solo momento, eh, va a haber una cantidad de alimento que los peces no van a comer, se va a ir al fondo y se va a perder, y por lo tanto, si nosotros espaciamos las raciones, podemos ser un poco más eficientes con la ingesta o la entrega del alimento, o sea, los peces y menores pérdidas, ¿ya? Por eso es bueno tener alimentadores automáticos o algún dispositivo que nos ayude a poder entregar alimentos de mejor forma o de una forma mucho más espaciada, porque se entiende que el espaciar las raciones requiere de tiempo, de estar ahí presente, pero con los alimentarios automáticos en este tipo de sistemas caseros nos podrían ayudar a poder eh, a realizarlo, ¿ya? Y eso ayuda a mejorar las tasas específicas de crecimiento y los factores de conversión, ¿ya? ¿Qué es lo que es el factor de conversión? Para que sepan, porque me imagino que la tasa de crecimiento se entiende lo que es, ¿ya? eh, el factor de conversión es cuánto de alimento yo tengo que entregarle al pez para que éste lo transforme en carne, ¿ya? En general en peces está unos a unos si se respetan estos procesos de alimentación de espaciar las raciones, si entregar entre 1 y 2% la tasa de alimentación, deberíamos obtener entre 1, 1,2, 1,3 eh, tasa de conversión de alimentos, que es lo ideal de mantener, ¿ya? Eh, pero así como en la entrega de alimentación puede ser, o lo que yo me refería era básicamente o a lo que se hace con pellet, ¿ya? Nosotros también podríamos entregar también alimentación para las especies herbívoras de lenteja de agua o para las especies carnívoras y también herbívoras, porque es indiferente, larvas y adultos de mosca soldado, que es algo que se está haciendo hoy en día, inclusive ahora está haciendo harina de larvas de mosca para poder suplementar o cambiar
o reemplazarla por la harina de pescado que lleva el alimento de los peces. ¿Ya? Pero esto nosotros podríamos fabricarlo, elaborarlo en nuestro espacio para poder entregársela directamente a los peces. ¿Ya? Son alternativas que existen, ¿ya? Nosotros también podríamos elaborar nuestro propio alimento, conseguir las materias primas y elaborar nuestro propio alimento para entregarlas, pero en el caso, por ejemplo, de la trucha, ya hay proveedores que nos entregan el alimento y sería, digamos, una tarea menos que habría que hacer. Eh, claro, tiene su costo, etcétera, pero el tiempo también que significa elaborar un pellet y que quede bien no es tan fácil, así que es una alternativa el poder adquirirlo, pero también es una alternativa el poder fabricarlo. ¿Ya? Bien, ahora vamos a llegar hemos llegado a la parte del dimensionamiento del biofiltro. ¿Ya? Y para ello les pido que tengan ahí a manito una hoja y un papel, una hoja y un lápiz y una calculadora para poder hacer el ejercicio que viene a continuación. ¿Ya? El proceso de dimensionamiento de biofiltro tiene que ver con el volumen de sustrato que necesitamos para el proceso de biofiltración, dada una cantidad de peces, ¿ya? Ahora, si bien nosotros necesitamos saber la cantidad de peces que tenemos en el sistema para poder dimensionar un biofiltro, finalmente la base para el dimensionamiento es la cantidad de alimento que le vamos a entregar a esos peces, ¿ya? Y esto se hace a través de eh, luego de un porcentaje o dado el porcentaje de proteína que tiene ese alimento, ¿ya? Posteriormente, dado ese porcentaje de proteína, nosotros vamos a realizar una serie de pasos y estas cajitas que tienen estas flechas indican el flujo del proceso de cómo se obtiene finalmente el área de cultivo, perdón, el área superficial que vamos a requerir para nuestras bacterias, según la cantidad de peces que tengamos, y finalmente el volumen de sustrato que vamos a utilizar, ¿ya? Porque ustedes cuando vayan a adquirir, o si se van a conseguir piedra volcánica, o grava, o tapita, o lo que sea para utilizarlo como medio de biofiltro, ustedes lo van a tener que hacer de acuerdo al volumen eh, que ustedes puedan disponer, ¿ya? Y no al área, porque son más difíciles. ¿Ya? Y en general, cuando si uno va a comprar estas biobolas a una tienda de acuario, uno le va a pedir un volumen determinado de medio al vendedor y no un área, ¿ya? Pero el área tenemos que calcularla para poder después inferir este volumen, ¿ya? Vamos a revisar, eh, vamos a hacer el ejercicio paso a paso, ¿ya? Como estamos en un tiempo, yo prefiero avanzar rápido en esto para poder dejar el tiempo a las preguntas, ¿ya? Y lo vamos a hacer, ya, pues yo en general lo que hago es que doy un poco de tiempo para que lo puedan desarrollar, pero si quieren podemos ir haciéndolo juntos para que no nos demoremos tanto, ¿ya? Bien, el ejercicio siguiente para el cálculo del biofiltro tiene los siguientes datos, ¿ya? En general vamos a tener que tener esta información para poder eh, calcular el volumen de biofiltro, ¿ya? En el caso que lo quieran hacer ustedes con sus sistemas, ¿ya? Bien, tenemos que tener o el ejercicio nos da el peso de cosecha de los peces, ¿ya? Que son los 500 gramos, ¿ya? Entendiendo de que nosotros tenemos que calcular nuestro biofiltro, a pesar de que ingresemos peces de 80 gramos, tenemos que calcular nuestro biofiltro si es que como si esos peces tuviesen 500 gramos, porque nuestro biofiltro tiene que estar activo y operativo para la cantidad de biomasa total que se va a generar en el sistema, ¿ya? Tenemos que tener la cantidad de peces, en este caso son 280 individuos, ¿ya? Y esto de aquí hacia abajo ya en general son casi datos estándar, ¿ya? Perdón, a diferencia no, la cantidad de alimento diario es algo que tenemos que determinar entre 1 y 2%. Ahí, bueno, entre 1 y 2% va a depender, en general 1% para especies herbívoras, 2% para especies carnívoras, que tienen, digamos, un metabolismo mayor, requieren un poquito más de elementos, ¿ya? Eh, en general, de estos datos de aquí hacia abajo van a depender del alimento, ¿ya? O si es una especie herbívora o una especie carnívora, ¿ya? Las formulaciones son diferentes si son uno u otro pez. En este caso, aquí este ejercicio está hecho para trucha,
¿ya? Y por lo tanto el porcentaje de proteína en el alimento es bastante alto, es un 44,5%, ¿ya? No así para las especies herbívoras, como por ejemplo la tilapia, que andan del orden del 30% o un poco menos el porcentaje de proteína en el alimento, dado que ellos no la requieren en mayor cantidad, ¿ya? Eh, Ahora, la cantidad de nitrógeno en la proteína en general es el 16%. O sea, nosotros de esa proteína que está en ese alimento, nosotros podemos obtener un 16% de ese alimento, ¿ya? Ahora, el siguiente dato que necesitamos es el del nitrógeno no retenido. En general, eh, si se acuerdan de la imagen que les mostré con el pescadito, en donde se mostraban las vías de alimento, nos decía que había un rango entre un 60 y un 70% un 61, 71% de nitrógeno que no se va a retener y que se va a ir a la parte soluble. Ese es el 61% que está acá. Por eso es el no retenido, porque ese es el nitrógeno que va a estar disponible en el agua, ¿ya? Ahora, otro dato más que tenemos que tener es que cada 1 gramo de nitrógeno, para continuar con el proceso, cada 1 gramo de nitrógeno no retenido se generan 1,2 gramos de amonio. ¿Ya? Eso es importante saberlo porque los peces cuando se alimenten van a generar este amonio y luego este amonio o sea, cuando se alimenten, ese alimento tiene nitrógeno y ese nitrógeno luego por un proceso de metabolismo se transforma en amonio y necesitamos saber esta conversión para poder saber cuál es la cantidad de amonio que se genera en el sistema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tasa de biofiltración, ya la tasa de biofiltración quiere decir es qué cantidad de amonio se transforma en nitrito y luego en nitrato, dado un área de cultivo en un día. Por eso aquí dice 0,57 gramos de amonio por metro cuadrado al día. O sea, eso quiere decir que las bacterias tienen una tasa de biofiltración o una acción de transformación de, para la biofiltración de 0,57 gramos en un metro cuadrado al día. ¿Ya? Eso entendiendo en un biofiltro que esté maduro, que esté funcionando, que esté tiki-taka ahí funcionando con los procesos. ¿Ya? Vamos a ver después que existen factores que afectan la tasa de biofiltración y que si esos factores no están satisfechos, eventualmente esa tasa va a disminuir. ¿Ya? Este es un valor estándar de tasa de biofiltración para un biofiltro que está funcionando, maduro y está ok. ¿Ya? Finalmente, el área superficial del medio que vamos a utilizar, que va a ser el calnes, estas piezas blancas que tenían como una figurita bastante particular, que maximizan el área superficial, es de 500 metros cuadrados por metro cúbico. ¿Ya? Dados estos datos y con todos estos datos, nosotros podemos calcular el volumen de medio necesario para la conversión de amonio a nitrito, o sea, entendiendo que nosotros con el volumen vamos a determinar el área superficial y la cantidad el área que requieren nuestras bacterias para hacer el proceso de biofiltración. ¿Ya? Acá les quiero mostrar, como para que ustedes también puedan facilitar la búsqueda de los diferentes valores que existen acá. En este caso, bueno, el porcentaje de proteína, que es como casi el único valor que van a tener que buscar de acuerdo al alimento que ustedes entreguen. eh, que en este caso, por ejemplo, como eran truchas los peces que se estaban cultivando aquí para el dimensionamiento de este biofiltro, en el mismo saco de alimento nos aparecen este valor. Proteína cruda, 44,5%, ¿ya? Por eso acá está este valor de aquí del 44,5%, y que quizás si este fuera un saco de alimento para para tilapia, digo, este valor sería mucho menor. Vamos a tener que fijarnos o tratar de averiguar cuál es el nivel de proteína que tiene el alimento que le estamos entregando a nuestro peces, ¿ya? Bien, antes de mostrarles el resultado, no sé si alguien, no quiero que me digan cómo, no, o sea, no quiero que me digan cómo tienen que hacerlo, que hagan el cálculo, sino que
Si alguien tiene alguna inferencia acerca de cómo poder calcular esto, ¿ya? Vale también decir, no, no sé, porque bueno, para eso estamos acá, para aprender, ¿ya? Pero si alguien tiene alguna idea de cómo hacerlo, me gustaría que me pudiesen decir, ¿ya? No estoy viendo el chat, pero ahora me voy a mover al chat, a ver si... Yo sé que hay hartas preguntas en el chat, las vamos a ir respondiendo al final de la sesión. Ahora solamente quiero que si es que alguien tiene alguna inferencia acerca de cómo poder hacerlo. Ya, mira, aquí Andrea dice primero determinar cuánto alimento se entregará al sistema. Ok, bien, ¿no es cierto? Vamos a ir paso a paso, si bien aquí ya vimos las cosas que teníamos que hacer, cada uno de estos pasos significa que tenemos que ir haciendo un cálculo, ¿ya? Yo lo voy a hacer ahora, ¿ya? Como le digo, normalmente no lo hago porque me gusta que ustedes hagan los ejercicios, ustedes vayan ahí haciendo los cálculos, pero entiendo que puede que sean algo no muy fácil y dado que tenemos poco tiempo, yo prefiero mejor que lo vayamos revisando y lo vayamos haciendo paso a paso, ¿ya? Esto va a estar disponible para ustedes, así que si en una primera instancia no logran tomarlo, eh, van a poder revisarlo y después si tienen dudas, ustedes me van a poder escribir, ¿ya? Para poder determinar esto, ¿ya? Vamos a partir primero. Como decía Andrea, tenemos que determinar la cantidad de alimento total que tenemos que entregar en el sistema para poder hacer el cálculo. ¿Y eso cómo lo hacemos? En primer lugar, tenemos que determinar la biomasa y eso se hace multiplicando la cantidad o el peso final que van a tener nuestros peces, lo que vamos a decidir nosotros. En este caso, se decidió que las truchas las vamos a cosechar a 500 gramos, ¿ya? Pero en el caso, por ejemplo, hay quienes quieran cosechar la trucha en formato pan size, que es el tamaño de plato, son 300 gramos. Ahí ya nos van a cambiar los valores, ¿ya? Aquí nosotros vamos a ocupar 500 gramos y lo multiplicamos por la cantidad total de peces que hay en el sistema. 280 peces, con lo cual nos da una biomasa total de 140.000 gramos, ¿ya? Ojo que siempre hay que ir, yo les voy a ir dando los tips aquí como para ir calculando, siempre tenemos que ir respetando los valores, las unidades que vamos a ir utilizando, ¿ya? No podemos ir mezclando kilogramos con gramos, siempre tenemos que, si empezamos con gramos, tenemos que finalizar con gramos, ¿ya? Siempre en todos los valores. Si por ejemplo, se consiguieron un dato que tiene que ver, por ejemplo, con, no sé, a ver, eh, a ver qué podría ser. Ya. Por ejemplo, si se consiguieron una tasa de biofiltración que no está en gramos por metro cuadrado, sino que está en otro peso, en libras por metro cuadrado, no sé, tienen que fijarse que ese valor van a tener que o transformar todos sus datos en libra para poder usar ese valor o transformar el valor de libras por metro cuadrado a gramos por metro cuadrado, ¿ya? Eso se puede hacer o se puede buscar en una tabla, ¿ya? Pero ojo con eso que siempre tiene que haber consistencia en las unidades que van a utilizar, ¿ya? Asimismo, con el tema de las superficies, metros cuadrados, ¿ya? Si el dato del área superficial se los dan, no sé, en otro valor, ya en, no sé, pues en cuáles son las unidades americanas, en pies, no sé, pies o pulgadas, pulgadas cuadradas por pulgadas cúbicas, van a tener que transformarlas a metros cuadrados por metro cúbico para poder obtener el valor en litros, ¿ya? Solamente con esto les quiero decir que tienen que ser consistentes las unidades, ¿ya? Bien, entonces una vez teniendo la cantidad de elementos al día, eh, luego vamos a tener que calcular, perdón, una vez teniendo la biomasa, ¿no es cierto? Que la calculamos aquí recién, con la biomasa vamos a calcular la cantidad de elementos al día. Dijimos que, o vamos a decir, bueno, el ejercicio nos decía que es la cantidad de elementos al día o la tasa de alimentación es 1% del peso corporal. Por eso acá vamos a poner o tenemos que usar el 1% y para poder obtener la cantidad de elementos basta multiplicar la biomasa por la tasa de alimentación. En este caso sería
como es 1%, es 0,01. Y eso nos da 1.400 gramos al día. O sea, a estos 280 peces, con este tamaño de pez, este peso de pez, tenemos que entregar 1.400 gramos al día. Obviamente, ¿no es cierto? Nosotros al recibir los peces en 80 gramos, no vamos a entregar 1.400 gramos de alimentos al día. ¿Ya? Vamos a tener que calcular la cantidad, que va a ser mucho menor que eso, de alimentos que vamos a entregar al día. Pero para efectos del cálculo del biofiltro, nosotros tenemos que calcular esto, a pesar de que tengamos peces de 80 gramos, como si fuesen de 500 gramos. ¿Ya? Porque necesitamos que el biofiltro esté operativo para ese tamaño de peces. ¿Ya? Cuando se coseche. Ya una vez que calculamos la cantidad de alimento total que se entrega al día para los peces, con eso ya podemos calcular la proteína en la cantidad de proteína que hay en el alimento. ¿Ya? El dato nos decía que, o la- el saco nos decía que el alimento tiene un 44,5% de proteína. ¿Ya? Y por lo tanto, basta con multiplicar la cantidad de alimento que damos al día por 0,445, que corresponde al 44,5%. ¿Ya? Eso nos da que de estos 1.400 gramos de alimento, nosotros vamos a poder obtener 623 gramos de proteína. ¿Ya? Ahora necesitamos calcular el nitrógeno que existe o que se va a obtener de esa proteína. Y se acuerdan que vimos que era un 16% la cantidad de nitrógeno en la proteína. ¿Ya? Esto es un valor, un dato que nos dan. Eh, y lo multiplicamos por la cantidad de alimento que nos dio el resultado anterior. Por lo tanto, nos va a dar que se multiplica por 0,16, 16%, 99,68 gramos. ¿Ya? Una vez teniendo la cantidad de nitrógeno que tenemos en la proteína, que esta es la cantidad de nitrógeno total. ¿Se acuerdan que después tenemos que ese nitrógeno se va a dividir en tres partes: el retenido, desecho sólido, desecho soluble? ¿Ya? Eh, la cantidad de desecho soluble que no es retenido es lo que nos importa, porque eso es lo que va a nutrir a nuestros peces. ¿Ya? Y se multiplica, por lo tanto, la cantidad de nitrógeno total por el porcentaje de nitrógeno soluble no retenido que vamos a obtener en nuestro sistema, que corresponde al 61%, ¿ya? Que era este rango que yo les mostraba anteriormente en esta imagen con el pescadito. Por lo tanto, tenemos que multiplicar estos 99,68 gramos de nitrógeno que está en la proteína por 0,61 y nos da que, por lo tanto, en el agua vamos a tener 60,80 gramos de nitrógeno soluble. ¿Ya? Soluble. Acuérdense que lo que nosotros vamos a ocupar es lo soluble. Posteriormente, sabemos que 1,2 gramos de amonio eh, equivalen a 1 gramo de nitrógeno en la transformación de este nitrógeno a amonio con el proceso de metabolismo, de oxidación. eh, Multiplicamos, por lo tanto, el nitrógeno soluble no retenido por este 1,2 y así vamos a obtener la cantidad de amonio generado. En el sistema se nos van a generar, por lo tanto, dado este nitrógeno soluble no retenido, 72,97 gramos. ¿Ya? Ahora, para poder calcular la superficie de biofiltración, vamos a tener que usar el dato de el área superficial del medio que decidimos utilizar, que en este caso era el... Perdón, me estoy equivocando. Me estoy adelantando, ese era este paso. Los 0,57 son la tasa de biofiltración. La tasa de biofiltración, que es un dato estándar que hay, que se determinó de acuerdo a experiencia, en laboratorio, etcétera, con ciertas condiciones, nos dice que 0,57 gramos de amonio se transforman. A ver, voy a ir acá atrás mejor, para que lo veamos mejor. 0,57 gramos de amonio, y la tasa de biofiltración son 0,57 gramos de amonio por metro cuadrado al día. ¿Ya? Que es este valor de acá. Y como nosotros tenemos la cantidad de amonio que se nos generó, nosotros vamos a poder determinar la cantidad de metros cuadrados que requerimos de acuerdo a esta tasa de transformación. ¿Ya? Esto es una medida indirecta de la cantidad
o tiene que ver con la cantidad de bacterias que hay en un metro cuadrado y que hacen el proceso de biofiltración, ¿ya? Multiplicando el valor del amonio generado por la tasa, perdón, dividiendo el valor del amonio generado en esta tasa de biofiltración nos va a dar 128,02 metros cuadrados. O sea, dada esta cantidad de amonio, ¿ya? Y dada la tasa de biofiltración, nosotros vamos a tener que proveer de 128,02 metros cuadrados de superficie de medio de biofiltro para realizar el proceso, ¿ya? Ahora, una vez obtenida ese valor de superficie de biofiltración, y ahora es cuando ocupamos el valor de la tasa perdón, del área superficial, ¿ya? Que en este caso el calde son 500 metros cuadrados por metro cúbico, ¿ya? Entonces dividimos el área que nos dio, la superficie de biofiltración que nos dio, dividido por el área específica del calde y nos da que finalmente perdón, el volumen de cultivo perdón, el volumen el volumen de donde nosotros tenemos que ir y comprar el medio de biofiltración son 0,26 metros cúbicos, ¿ya? Eh, yo le decía que esto es importante saber el volumen porque a nosotros nos van a vender el volumen de sustrato, ya no otro dato. Ahora, para poder facilitar el tema de la compra y tal, eh, pasamos estos metros cúbicos, este volumen, a litro para poder saber más o menos cuánto es lo que requerimos. Tener como un valor más tangible de cuánto es lo que necesitamos, ¿ya? En este caso son 260 litros de medio biofiltrante, que son más o menos, son aproximadamente uno de estas tinetas o estos baldes de pintura grandes, hacen más o menos como 20 litros, ¿ya? Serían aproximadamente unas 23, no, 13 baldes más o menos, más o menos una cantidad, más o menos. Son como unos 13 baldes de sustrato de este caldes que necesitamos para poder hacer nuestro biofiltro. Y recuerden que este sustrato, estos 260 litros, van a tener que ir en un contenedor, en un estanque, ¿sí? No sé si alguien recuerda cuánto era la cantidad del tamaño del biofiltro que necesitamos del estanque de biofiltro que necesitamos. Tres veces, tres veces el tamaño del sustrato. Por lo tanto, si nosotros tenemos que poner ese medio en un estanque para hacer nuestro biofiltro, vamos a necesitar un recipiente de aproximadamente 780 litros, ¿ya? Recuerden, para que ese sustrato esté libre, no esté apretado ahí en el agua con las bacterias y que no hay oxígeno y se nos pudra ahí, eh, o se nos generen malos olores. Tiene que estar siempre el sustrato en movimiento, ¿ya? Espero bueno, que se haya entendido esto. Yo sé que no es un proceso muy fácil, pero yo creo que con este paso a paso que hicimos acá van a poder entender del por qué en algunos casos hay que multiplicar, porque en algunos otros casos hay que dividir. Todo tiene que ver con la disposición del dato que estamos usando. Y si los gramos están arriba, o una unidad determinada está arriba, la otra está abajo, ¿ya? Para la obtención del valor. Espero que con esto se puedan guiar. Si tienen dudas, ahí me las escriben, ¿ya? Como les decía, la tasa de biofiltración depende de este valor de 0,57 va a depender que esté un valor estándar en ciertas condiciones, con una temperatura determinada estándar, ¿ya? Y por eso la tasa de biofiltración depende de todos estos factores. El diseño del biofiltro, o sea, lo que les decía temprano, y que tiene que ver también como así los estanques de cultivo, que tiene que ojalá ser redondo, que no tiene que haber zonas muertas, o lugares donde el medio se pueda decantar y estar ahí, no moverse.
El caudal del agua también va a depender de esto. Un flujo fuerte nos va a ayudar a poder permitir una mejor oxigenación del biofiltro. También ¿no? Es importante también la temperatura, el pH, que tienen que ver con las condiciones que requieren las bacterias para hacer el proceso de biofiltración. ¿Ya? El oxígeno, bueno, ya lo dije, y los sólidos también. Por eso es importante que nosotros podamos a través de la filtración mecánica frenar todo lo que nos pueda después generar problemas en el biofiltro, sobre todo material particulado, ese alimento no consumido que pudiesen afectar a esta tasa. ¿Ya? Que si un biofiltro que no está bien cuidado, esa tasa indudablemente va a bajar, y si este valor baja, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a subir la cantidad de área superficial. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ir al tema de los costos, ya, para poder ir ya casi finalizando, para poder llegar a las preguntas. Eh, en general, bueno, necesitamos bastantes elementos para la construcción de un sistema de acuiponía como el que vimos ahí en la FAO. En general, tienen que ver con la adquisición de estos estanques IBC para poder realizar estas tres camas con el estanque cultivo y el acumulador, ¿ya? Pero también necesitamos de otros elementos que yo aquí los agregué, se los voy a dejar aquí para que ustedes los revisen, eh, y que tienen que ver con la medición de los parámetros, así como también los almácigos para las hortalizas que vayamos a disponer en el sistema, los peces, ¿ya? El alimento, ¿ya? Yo quise colocarlos todos acá, porque así podemos tener una idea más clara acerca de cuáles van a ser los reales costos. El costo real de esto no es solamente los elementos de construcción, sino que también tienen que ver con los elementos que después vamos a utilizar, bueno, para mantener el sistema, ¿ya? Redes, no sé, el alimentador automático, etcétera, que también está acá, un termocalefactor si es que estamos en un lugar muy frío y necesitamos mantener una cierta temperatura, si tenemos PC de agua cálida, eh, para que tengan una idea más o menos acerca del costo de esto. Ya, se los dejo acá y también acá abajo les dejo el costo de la alternativa a los test colorimétricos, que si fijan los test colorimétricos son mucho más económicos que eh, este sistema de medición de amonio con espectrofotómetros, estos aparatitos de colores. Ya específicamente el del amonio tiene eh, primero el equipo y tiene dos líquidos que son para hacer las mediciones que se tienen que ir echando en el proceso, ¿ya? Y que son estos tres, que son de la marca Hana y que son los más económicos que existen en el mercado, ¿ya? Pero así todo tenemos que tener aproximadamente como 90.000 pesos para poder adquirir eso, versus los test colorimétricos que si bien, claro, no son tan precisos, pero que igualmente nos sirven para poder hacer las mediciones. Quizás en un inicio podemos ocupar eso y después ya viendo la posibilidad de poder adquirir estos otros que son un poco más precisos en cuanto a la medición, ¿ya? No me voy a detener mucho acá porque si no, no nos va a quedar tiempo mucho para las preguntas. Y aquí con esto yo ya estoy más o menos finalizando la presentación, solamente mostrarle acerca de que en diferentes partes del mundo hay acuiponía con diferentes especies. ¿Ya? La más utilizada es la tilapia del Nilo. Y esta persona que está aquí a la izquierda es James Rakosi, que es quien se considera el padre de la acuiponía, porque él fue el primero que empezó a hacer investigaciones acerca de la acuiponía con tilapia y generar información científica sobre el tema, ¿ya? Ellos tenían un sistema de cultivo ahí con tilapia, en donde cosechaban diferentes tipos de hortalizas y tilapia. Y aquí en Chile también tenemos una experiencia que es la de Germán Merino en el Valle del Elqui, en la localidad de Aguita, en donde él cultiva trucha y también diferentes tipos de hortalizas, eh, y que ha tenido esta experiencia ya hace más de 5 años, con un sistema que permite la recuperación de los lodos, ¿ya? O sea, ellos extraen
los sólidos del sistema y los recuperan, los mineralizan para poder obtener los nutrientes, pero esto ellos no los devuelven al sistema. En nuestro sistema de acuiponía que yo he visto, los devuelven al sistema, pero lo que hace es que estos los mineralizan, los hacen pasar por aire, los burujean. En definitiva, esto es un estanque que tiene agua y después lo que hacen ellos es que utilizan esas aguas para regar frutales, ya que es está dentro de la configuración de lo que él llama un sistema biointegrado, que va más allá de la acuiponía porque integra frutales y también integra camarones, como les había dicho temprano, ¿ya? Además tiene acá no está, digamos, no está dentro del circuito, sino que ellos tienen también panales donde las abejitas que se van muriendo se los van entregando a los peces. Ya, bueno, esa vez que nosotros hicimos hace hace unos años una visita técnica allá y nos comentaba acerca de que estaba haciendo esto y estaba analizando las propiedades proteicas de la abeja para entregársela como suplemento al alimento de pele. Como decía, están ubicados en el Valle del Elqui y producen 7,9 toneladas al año de peces y hortalizas semanales o cada cierto tiempo, de 4.400 hortalizas en esas bateas largas que se llaman raceway, ¿ya? Ahora, ¿por qué hacer acuiponía? En definitiva, aquí nosotros tenemos que ver que existe hoy en día una problemática con los monocultivos, en donde cada vez, y a través del uso de estos fertilizantes sintéticos, eh, cada vez las plantas en los suelos están absorbiendo menos nutrientes debido a este exceso de nutrientes digamos, empobrecimiento de los suelos, dado que aquí en este tipo de cultivo se centra más en la nutrición más que en la vida del suelo. La vida del suelo es importante dado que esta es la que permite que las raíces puedan tomar los nutrientes del suelo, ¿ya? El exceso de nutrientes hace que haya un aumento en la salinidad de los suelos porque se utilizan sales para la nutrición. Las plantas toman los nutrientes y las sales que quedan en el suelo cambian las condiciones del suelo, por lo tanto se muere toda la vida que hay en el suelo que permite eh, digamos, nutrición a través de bacterias que facilitan el proceso de nutrición de las plantas, ¿ya? También hay otra problemática que tiene que ver con el aumento del precio de los fertilizantes, el aumento del precio de todos los insumos que implican en la producción de monocultivo. Ya estamos refiriéndonos aquí solamente a monocultivo, ¿ya? La alternativa sería una producción local, una producción más biodiversa, cuidando y teniendo atención a la vida que hay en el suelo para evitar el empobrecimiento de los suelos y dado que prácticamente un 64% de la superficie disponible de cultivo en Chile está erosionada, ¿ya? Esto solamente de los suelos aptos para cultivo, más de la mitad ya están degradados por esta acción eh, de cultivo en monocultivo y con exceso de nutrientes, ¿ya? También tenemos que considerar que dado el actual escenario de cambio climático, vamos a tener un cambio en las precipitaciones y en las temperaturas a lo largo del país, la cual van a traer problemas en las producciones, en los rendimientos de cultivo tradicionales y por lo tanto baja en la producción de alimentos. Por lo tanto, la acuiponía es una alternativa para poder desarrollar cultivos en zonas no aptas o que no están, que tienen baja, digamos, disponibilidad de agua para cultivo. La idea es poder aprovechar mejor los recursos y en ese sentido los cultivos de peces son una alternativa eficiente dado que utilizan mucho menos agua comparativamente a otros sistemas de cultivo de carne, ¿ya? Así como también son mucho menores generadores de huellas de carbono, así como también son mucho más eficientes en el uso de el alimento de materia prima para el crecimiento o generación de carne, no así en otras industrias, ¿ya? Eso nos lleva a pensar, finalmente, si nosotros con acuiponía podemos producir peces, hortalizas, camarones, también tener abejitas,
frutales. ¿Cuál será finalmente la conversión de alimento en acuiponía? Recuerden que la conversión de alimento, el factor de conversión de alimento es cuánto yo alimento tengo que darle al animal para poder generar 1 kilo de carne. Imagínense, aquí yo estoy entregando alimento al pez y a su vez yo estoy generando mayor producción con las lechugas, con los camarones, con la miel, con los frutales. Por lo tanto, al parecer debería ser un factor de conversión mucho mayor al 1,1, al 1 es a 1, ¿ya? O sea, yo estoy entregando 1 kilo de alimento y finalmente estoy obteniendo más de 1 kilo de productos, ¿sí? Bien, y finalmente para terminar, esto es una información que yo les quiero dejar acá para que facilitarles el proceso de a quienes quieran adquirir truchas de la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Acuicultura, ya que este es un proceso que hay que realizar para poder adquirir truchas, ya, porque si no la piscicultura no te va a vender truchas, a menos que, bueno, tengas un lugar donde puedas conseguirse trucha. Si uno va a ir a una piscicultura, hay que hacer este proceso, o si uno se quiere dedicar de forma comercial, también hay que hacer esto. Y hay dos formatos, tanto como el de centro de acuicultura, sacar el permiso como centro de acuicultura o como centro de experimentación e investigación. ¿Ya? En definitiva, como una manera de estrategia, el Senapesca sugiere cómo uno puede ir avanzando o puede ir creciendo en el sistema de cultivo. Uno podría sacar primero un permiso como centro de experimentación e investigación y luego como centro, después cuando ya uno esté constatado, cuando ya tenga el sistema armado completo, sacarlo como centro de acuicultura, porque el permiso de centro de experimentación tiene como un poco más de flexibilidad versus el de centro de acuicultura, ¿ya? Y esto se hace todo a través de la página cernapesca.cl, ahí ustedes pueden ver el Registro Nacional de Acuicultura y todo lo que se exige en detalle. Ya aquí yo les describo eh, les punto aquí todos los documentos que se requieren para la entrega de la información. Te piden un formulario de proyecto técnico que es en formato Excel, que es una planilla en Excel donde te pide llenar una serie de datos, ¿ya? También te piden documentos relativos a la identificación de si bueno, eres persona natural o persona jurídica, ya si eres una empresa o persona particular que va a realizar la actividad, dependiendo de uno u otro caso, te van a pedir uno u otros papeles, ¿ya? Si es persona jurídica, te van a pedir muchos más papeles porque te piden papeles de la empresa, te piden papeles de quienes conforman la empresa, etcétera. Pero también te piden documentos, y esto ya es como para todos, documentos de posición de dominio de los terrenos, ¿ya? Donde se emplazará el cultivo, datos de GPS, planos te piden también, para poder describir el lugar donde exactamente vas a instalar las instalaciones y también si hay cauces de río ahí cerca, si tiene los permisos necesarios en, 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 eh, la dirección de agua para el uso de esa agua, ¿ya? Em, Además, si procede, se debe adjuntar una resolución de calificación ambiental, ¿ya? Y eso va a depender de que si yo produzco más de 8 toneladas al año, yo tengo que hacer esta calificación ambiental. Si produzco bajo 8 toneladas, solamente tengo que hacer una solicitud de pertenencia que se obtiene en el Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Se aconseja el poder producir menos de 8 toneladas. ¿Ya? En este sentido, Germán Merino, por ejemplo, él produce 7,9 toneladas, podría llegar a 8, pero no llega a 8 toneladas porque el hecho de tener que hacer calificación ambiental, una resolución de calificación ambiental, que eso significa un estudio de impacto ambiental, es un costo elevado y tiempo que es mucho tiempo, ¿ya? Por lo tanto, bueno, yo sé que, bueno, si alguien construye un sistema como tipo FAO, nunca va a generar 8 toneladas al año, pero esto es importante saberlo si es que alguien quiere orientarse más a la parte comercial, saber que en lo posible mejor es producir hasta 7,9 toneladas para evitarse
el tema de la resolución y solamente poder generar el documento de pertenencia, que es mucho más fácil de obtener, ¿ya? También hay em, otro factor que hay que considerar, y es el que si yo voy a vender peces, el hecho de faenarlos en el lugar va a requerir el tener una resolución sanitaria, ¿ya? Germán Meniro lo que hace es que él, no, él vende las truchas vivas y por lo tanto se ahorra ese paso, se ahorra tener que tener un espacio donde tener que faenarlas y también se ahorra el que tenga que tener una resolución sanitaria, ¿ya? Ahí hay dos tips que pueden tener para evitar un poco la burocracia y no tener que estar entrampado tanto tiempo en procedimientos que en definitiva si no coordinamos nos van a generar atraso en una actividad comercial. Eh, eh, si no se requiere resolución de calificación ambiental, bueno, indudablemente van a pedir otros documentos, ¿ya? De la forma en que tú vas a tratar las aguas eh, y en general las cantidades de mortalidad que se generan. El tema del tratamiento de agua es, ahí hay que conversar con la gente que está ahí en Cernapesca porque en general en los sistemas de acuponía no se genera tanta eh, eh, desechos que se vayan a verter hacia afuera, porque en definitiva no se van a usar ahí dentro del sistema. Y eso hay que explicárselo ahí a quien reciba el formulario, porque muchas veces no entienden, la misma gente de pesca no entienden lo que es un sistema de acuiponía, y ellos están más con el chip de lo que es la salmonicultura y cosas más grandes, ¿ya? Así que van a tener que tener un poco de paciencia ahí de ese trato con la autoridad, ¿ya? Entonces, el paso a paso para la solicitud de inscripción en el Registro Nacional es llenar los formularios, que son dos, eh, hacer resolución de clasificación ambiental o solicitud de pertenencia si se produce menos de 8 toneladas, se hace la recopilación de los datos que te piden cada uno, ya sea uno u otro caso, y esta documentación se entrega a Pesca, ¿ya? Este es el formulario, estos son los dos documentos, los dos formularios que hay que llenar, y en estos mismos documentos, en la página, aparecen atrás todos los documentos que se piden, los planos, me refiero al detalle, ¿ya? Y el proyecto técnico, que también es otra información que piden con los datos de la ubicación de la instalación del lugar, ¿ya? Ahora vamos a pasar a responder las preguntas. Voy a empezar primero con el chat, ¿ya? Para ir respondiendo. Me voy a salir de la presentación. Voy a ir ahora aquí al chat para empezar a leer las preguntas. Vamos a empezar por... dice Andrea, dice, ¿cuál es el recorrido del agua en el sistema? ¿La bomba va en el sumidero? Sí, la bomba va en el sumidero. El recorrido es el sumidero, luego la bomba lo lleva al estanque de peces y luego por gravedad el agua va a salir del estanque de peces y va a distribuirse en las camas de cultivo, ¿ya? Ese es como el recorrido que hace el agua en el sistema de cultivo de FAO, ¿ya? Dice, la pintura es especial, puede ser tóxica. ¿Cómo se puede saber de manera simple si ya hay o no bacterias en un biofiltro? Ya. La primera pregunta, bueno, tiene que ver con, me imagino, con el pintar el contenedor en caso de que sea blanco. Ay, se me ocurrió el chat. En ese sentido, bueno, podría no revertir tanto problema en la pintura porque al ser pintado por fuera no estaría en contacto con el estanque. Eh, Así que bastaría con una pintura así, eso sí, ojalá que sea eh, al agua, ¿ya? Que no sean de estas pinturas que tengan otra formato de dilución con diluyentes, etcétera, porque en general esas son mucho más tóxicas. Las pinturas que son al agua son un poco menos tóxicas, ¿ya? Dice cómo se puede saber de manera simple si hay o no bacterias en un biofiltro, ¿ya? Eh, lo que hay que hacer ahí es que hay que tomar mediciones en la entrada y en la salida del biofiltro, ¿ya? Así nosotros vamos a ver si es que hay una disminución
o hay un cambio en los valores de amonio, bueno, va a depender mucho de la etapa en que estemos de la maduración del biofiltro, pero si hay cambios es que hay bacterias, ¿ya? Si ingresa una cantidad de amonio y sale una cantidad mucho menor, quiere decir que podemos decir que hay bacterias en el sistema, ¿ya? Por lo tanto, las mediciones tienen que ser en la entrada y en la salida del biofiltro, ¿ya? Ahí se me mueve el chat. Eh, Después dice, Hugo dice, ¿cuáles son los parámetros ideales de nitrato antes de poner las plantas? Ya, bueno, eso ya lo respondimos. Ya en la presentación creo que ya lo dije. Creo que eran 150, no estoy muy seguro del valor, pero si revisas la presentación vas a poder ver ese valor que, que se requiere para poder poner las plantas en el sistema. ¿Ya? Beatriz dice, ¿sirven los tanques de agua verdes, cilíndricos, los que son como cisternas de acumulación de agua? Eh, no conozco esos estanques, no sé si son esos como que se entierran, pero básicamente lo que hay que tener en consideración es que los estanques tengan que ser, o tratar de que no sean, que no tengan cavidades adentro, cosa de que no se nos acumule alimento o heces al interior. Lo ideal es que sean estanques que permitan como o la extracción manual de los sólidos de forma fácil, o si es a través del flujo del agua, que faciliten ese proceso, básicamente lo que hay que permitir, ¿ya? Que ojalá no se acumulen esos desechos al interior, y en lo ideal es que puedan salir a través del flujo o a través de la succión de la bomba que vayamos a disponer adentro, y evitar de que se acumulen, ¿ya? Y si existen bombas solares para usar en el sistema, sí, sí hay bombas solares. Eh, Ahora, claro, existen unas bombas sumergibles solares, hay unas que son de bastante capacidad, porque claro, como esas bombas están pensadas más que nada como para extraer agua de pozo, tienen mayor potencia, pero yo creo que en el mercado deben haber algunas de menor potencia. Yo las que he visto son como pequeñitas. Eh, en definitiva, si estamos usando un sistema IBC de FAO, eh, normalmente debería levantar unos 2 metros, ¿no es cierto? Debería tener como para poder levantar unos 2 metros de altura, porque considerando, a ver, las pérdidas de carga y considerando de que desde el espejo del agua hasta el nivel más alto en donde va a llegar el tubo para que descargue la cama, eh, debería, o en el caso de las tres camas, yo estoy pensando en la que tiene el estanque y la cama arriba, pero pensando en estas que tienen las tres camitas al lado, siempre hay que considerar la altura desde el espejo del agua, en este caso del sumidero, hasta el punto más alto en donde se descarga el agua de la bombita, ¿ya? No hay que, siempre en el espejo del agua, no desde el fondo, porque el agua va a subir por el tubo hasta el espejo del agua, ¿ya? Hay que tener esa consideración, pero sí yo he visto bombas solares para usar en el sistema. Eh, Carpas, Carazo y Koi tienen requerimientos similares, sí. Bueno, como lo vimos ahí en la tabla, más o menos tienen, son especies con características similares, ¿ya? Dice, Hugo dice, ¿las bacterias nitrificantes se pueden comprar para inocular en el agua? Sí, en las tiendas de acuario uno puede pedirlas y venden productos en donde eh, te venden las bacterias ya listas, pero también basta con tomar una muestra de otro sistema, inocularla o ponerla en el propio. Puede que sea un poco más lento, pero sí uno puede facilitar el proceso con productos que pueda comprar. ¿Cuántos kilogramos por metro cúbico? Eh, la biomasa de peces. Ay, no entendí esa pregunta. Después dice, ¿se puede juntar camarón de río con COIS? Perdón, Sí, Andrea, dime. sí. Me refiero a cuánto es la capacidad de carga del estanque donde van a estar los peces. La biomasa va a depender de la densidad que nosotros podamos disponer ahí, dependiendo de la especie. En general, los peces ornamentales soportan altas densidades, porque bueno, por el hecho de que no tienen condiciones tan exigentes de calidad de agua como
como la trucha, por ejemplo, ¿ya? Eh, y ahí en ese sentido no sabría darte un valor preciso porque no lo tengo, pero sí el de las truchas, en el caso de Germán, nos decía que él ponía aproximadamente eh, entre, a ver, era la densidad, oh, no recuerdo en este momento, pero en definitiva, lo que tú podrías hacer también, como nosotros tenemos que calcular el biofiltro en base a la cantidad de alimentos que vamos a entregar, podemos inferir la densidad de acuerdo a estos valores que yo les di de cantidad de alimento por metro cuadrado de área de superficie de hidropónica que van a tener, ¿sí? Ahí nosotros podemos inferir la biomasa, ¿ya? Porque en definitiva recuerden que la cantidad de alimentos que vamos a entregar va a estar basada, bueno, si era hortaliza de hoja o de fruto, ¿no es cierto? Va a ser diferente, eh, pero se va a basar en la cantidad de alimentos que vamos a entregar según el área de cultivo que vayamos a cultivar. En el caso, por ejemplo, de las hojas de las hortalizas de hoja, decía entre 40 y 50 gramos de alimento por metro cuadrado al día, ¿ya? Entonces también va a depender del área de hidropónica que tengamos. Con eso vamos a poder, y en base al alimento, vamos a poder inferir la biomasa sabiendo que vamos a ocupar 1 o 2% de tasa de alimentación, ¿ya? O Se puede sea, en inferir. definitiva es hacer el ejercicio al revés. Claro, es como Ya. hacer el ejercicio al revés, ¿ya? Y yo creo que es mejor, porque así nosotros nos aseguramos de que la densidad que vamos a tener o que necesitamos es de acuerdo al sistema que tenemos, a la superficie de hidropónica que tenemos y a la especie de vegetal que vamos a utilizar, ¿ya? Y dice, ¿se puede juntar camarón de río con koi's? No, a ver, con koi's yo creo que sí, ya porque los koi's son herbívoros. Lo que no se puede poner junto es los camarones junto con truchas, por ejemplo. Por eso Germán Medino las tiene en las camas hidropónicas, porque si no, las truchas se las comen, ¿ya? Son carnívoras las truchas, acuérdense. Hugo dice, ¿tienes datos de proveedores de trucha? Sí, sí, hay un proveedor de trucha en los Andes, que es de la Universidad de Valparaíso. Cuando yo les envíe el correo con la información, y con la presentación, el video, etcétera, yo les voy a mandar ahí el dato del proveedor de trucha. Ellos también lo. Ah, bueno, aquí mismo Alejandro puso la información pues, de la piscicultura en los Andes. Ya, pero yo les puedo dar el correo, el teléfono de la persona que ahí trabaja para poder darles el dato de la piscicultura. ¿Ya? Eh, dice después. Andrea dice, si son COIs, ¿a qué tamaño los podemos ingresar? El tamaño es indiferente, o sea, nosotros hemos ingresado peces pequeños de 7 centímetros, peces más grandes. En general, claro, lo ideal es que ojalá poder meter peces más grandes, sí, ¿ya? Porque si uno tiene peces pequeños, claro, y los koi como son peces que tienen crecimiento lento, nos vamos a demorar en llegar a una densidad de cultivo que nos permita una buena nutrición, ¿ya? Si metemos pequeños, vamos a tener que meter muchos pequeños. Si metemos más grandes, vamos a tener que meter menos. Pero eso es contraproducente porque los peces más grandes son más caros. Entonces, ahí tenemos que jugar ahí, ver qué posibilidades de peces podemos conseguirnos eh, y ver dentro de las posibilidades que tengamos, ver ahí qué podemos hacer, ¿ya? Em, el nitrógeno de proteína es estándar, sí, sí, es un dato que está es estándar, ya es que ese valor de 60 y... No, pero ese el del no retenido, era 40, ¿cuánto era? No me acuerdo ahora el valor, pero andaba por ahí por 40 parece.
Hugo dice, ¿el tamaño del biofiltro tiene alguna relación con la tasa de recirculación de agua o la temperatura? Mm, lo que tenemos que sí es respetar son los valores de parámetro de calidad de agua, ¿sí? Así que tienen relación con el biofiltro, pero con el tamaño va a incidir, sí, ¿se acuerdan que vimos ahí la tabla va a incidir en la tasa de biofiltración? Así que podríamos decir que sí. Y con respecto a la tasa de recirculación también, porque acuérdense que dado el nivel de recirculación que tenga un sistema, vamos a poder determinar o controlar oxigenación y eh, principalmente oxigenación, porque el pH y amonio no tienen que ver mucho con el flujo. Tienen que ver más que nada, no, perdón, sí tiene que ver el amonio, con amonio, con CO2 y con oxígeno del flujo, ¿ya? No tanto para la temperatura. Beatriz dice, en el caso de tapitas plásticas, ¿qué valor cambiaría en el ejercicio? Esos 280 pesos, ¿en cuánto primero vamos a responderlo primero. El valor de las tapitas plásticas anda en torno a las 300, entre 200 y 300 metros cuadrados por metro cúbico, ¿ya? Así que habría que reemplazar esos 500 por 200. Usen 200 para que sean más conservadores, ya no irse no irse tan óptimo, porque si en caso de alguna ahí, digamos, alguna baja en la tasa de biofiltración, ahí podemos suplirlo con esa disminución del valor de área superficial. Pues dice, en esos 280 peces, ¿en cuántos metros cúbicos viven? El productor los tenía en dos estanques eran de 2 metros cúbicos cada uno. O sea, ahí tenía 140 y 140 en 2 metros cúbicos cada uno. Dice, Verónica dice, debo potabilizar el agua si es que la saco de un canal de regadío. No es necesario potabilizarla. Basta con usarla así nomás porque no se requiere que tenga cloro el agua. De hecho, es mucho mejor si es agua de regadío, porque el agua potable, bueno, hay que sacarle el cloro y además que tiene alto nivel ¿cómo se llama? Es muy dura. Entonces, bueno, también dependiendo del lugar, pero principalmente el cloro el que hay que extraer, ¿ya? Así que si es agua de canal de regadío, bien. Lo que sí podría hacer es mirar hacia arriba quién está hacia arriba, si hay alguna industria, algo así que esté vertiendo algo, quizás tomar alguna medición de bacterias, ya para poder asegurarte de que el agua sea de buena calidad. En definitiva, a lo mejor podría hacerle un análisis, ¿ya? Porque si es un canal, seguramente hacia arriba, de aguas arriba, si hay alguna industria que esté vertiendo algo, mejor saberlo, ¿ya? Mauricio dice, Mauricio Menay dice, ¿se puede hacer crianza a la vez o que nazcan en estanque las truchas o es conveniente comprar las truchas crecidas? Dentro de los estanques no se puede hacer eso, porque las otras truchas grandes se van a comer a las pequeñas y por lo tanto ese proceso siempre se prefiere hacer afuera, como un cultivo aparte, en proceso paralelo, ¿ya? Por eso, en definitiva, es más fácil poder, si uno no tiene la práctica, si uno no sabe cómo hacerlo, en definitiva es mejor traerla. Franco dice, ¿cómo se calcula el volumen para esa cantidad por cantidad de peces arrojados por el tamaño del biofiltro, la velocidad del flujo del agua entre el estanque de peces y el retorno desde la cama de cultivo al estanque nuevamente, metros cuadrados de cultivo que puede soportar el cultivo, esa cantidad de peces y la incidencia del agua con clorada para iniciar el sistema? Ya, a ver, vamos por la primera, ¿cómo se calcula el volumen? Pues esto ya lo respondimos en el ejercicio, ¿sí? La velocidad del flujo de agua entre el estanque de peces y el retorno desde la cama de cultivo al estanque nuevamente. La segunda no la entiendo mucho.
Ya dice, después la última dice metros cuadrados de cultivo que puede soportar. Eso, con el dato que yo les di de metros, perdón, de gramos por metro cuadrado al día, puedo responder esa pregunta. De cuántos son los metros cuadrados de cultivo que se pueden soportar una cantidad de peces. Ya eso lo hacemos con esa tasa de equilibrio que hay entre la cantidad de alimento que entregamos y el área de cultivo hidropónico, ¿ya? Ahí, como tenemos la cantidad de alimento, podemos inferir la cantidad de peces. Dice Pedro, ¿cuánto vegetal se puede cultivar en relación a la cantidad de animales que también cultivaremos? Tasa de nutrientes disponibles en el agua. Ya, pues lo mismo que la pregunta anterior. Eso se responde con esa slide donde aparece el dato eh, de tanto si es de vegetal de hoja o de fruto para la nutrición. Recuerden que los de fruto requieren más alimento porque requieren más nutrientes. ¿Ya? Ya, gracias por las respuestas. Pedro dice, me debo retirar. Ya, ok. Yo les mando la información por correo, todos los detalles, tanto de la presentación como el video. Les voy a mandar bibliografía también. Ya, bueno, aquí Mauricio hace otra pregunta. Dice, ¿es difícil controlar el pH del sistema de hidroponía y el pH del estanque de agua de los peces? En general lo que se hace es controlar el sistema completo. No hay, en estos sistemas pequeños, no hay tanta variación en el pH de un sistema u otro porque el circuito al ser tan corto que al final todo el volumen de agua se comporta de una misma forma, ¿ya? Cuando son sistemas ya más grandes, mayores volúmenes, y ahí podrían haber algunas diferencias, pero en este tipo de sistema se controla el pH eh, en el sistema completo, ¿ya? Y en general lo que se hace es poder controlar el pH, o si se quiere una mayor exactitud, lo que se podría hacer es controlar el pH a la entrada y a la salida del biofiltro, que es ahí donde se va a ocurrir el proceso mayor de variación, de una posible variación de pH, ¿ya? Si quieres como establecer eso, o si quieres comprobarlo tú, ¿ya? Porque en definitiva yo he hecho la prueba y tanto en la entrada y la salida no hay mucha diferenciación. Ya al final es como que toda el agua se revuelve ahí, se homogeniza y en definitiva una muestra, dado en la entrada de la cama de cultivo, quizás es mejor porque viene desde el sistema de tratamiento y por lo tanto no hay partículas, sobre todo, por ejemplo, si uno ocupa estos sistemas espectrofotométricos, el agua tiene que venir limpia, ojalá no tenga que venir con muchas partículas, porque si eso afecta a la medición, ¿ya? Así que por lo tanto, en ese sentido, sería mejor tomar la medida en el agua saliendo del sistema de tratamiento, que es cuando viene más limpia, ¿ya? Eh, dice Mauricio, ¿dónde compro las carpas koi? En las tiendas de acuario venden carpas de koi. Eh, Así que debería buscar donde tienes por ahí cerca tuyo tiendas de acuario. Y dice Beatriz, ¿en cuánto tiempo alcanzan los 500 gramos las truchas? Bueno, eso va a depender bueno, de la cantidad de elementos que uno les dé, cómo está el sistema de cultivo, pero en general, en unos 6 7 meses más o menos, las truchas alcanzan esos 500 gramos a partir de unos 20 30 gramos más o menos. ¿Ya? Eso, parece que no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta así en vivo. Si no hay más preguntas, voy a parar la Profe, presentación. Dígame. eh, eh, consulta que, por ejemplo, el entorno de donde va a ir el estanque, usted, por ejemplo, sabemos que la hidroponía tiene invernadero, Sí. en cuanto a los estanques, necesitan también algo para separar, para regular ahí las temperaturas, qué sé yo, en un invernadero. No te escuché bien, me decías de los peces. Sí, sí, por ejemplo, donde Eh, van los estanques. ya.
Sí, en general, más que nada, en los sistemas pequeñitos, en los sistemas como tipo FAO, en general, Sí, el sistema al ser tan pequeño, en definitiva, no es como muy práctico el separar las camas de cultivo hidropónico de los peces, ¿ya? Porque en definitiva es tan poco el volumen donde se mantienen que en definitiva no van a haber muchas diferencias, pero sí lo que se hace, lo que yo he visto que en general lo que se hace sí es proteger un poco más de la radiación solar directa a los estanques de peces. Entonces lo que yo he visto es que generan un invernadero para todo el sistema, ¿ya? Y en la parte donde van los peces, en esa parte se genera sombra, ¿ya? Para que evitar la incidencia directa de luz en el estanque de peces, porque para evitar que crezcan algas u otros problemas que puedan haber de exceso de temperatura, ¿ya? Porque indudablemente la componente hidropónica tenemos que exponerla al sol para que a las plantas les pueda llegar la luz, ¿ya? Ahora, lo que sí podemos hacer, sí, entonces es hacer esa diferencia, que en la zona de los peces el techo sea oscuro y en la parte de donde están las plantas pueda ser un techo un poco más translúcido, ¿ya? Quizás a lo mejor no directamente transparente, sino que puede ser como translúcido, ¿ya? Porque en definitiva lo que nos interesa a nosotros es la luz, no es en definitiva el rayo, la iluminación, ¿ya? Ahí hay que tener esa diferencia, ¿ya? Esto solamente yo estoy hablando con respecto al sistema FAO, ¿ya? Porque si se acuerdan, el sistema de Germán, él hace eso porque, bueno, la extensión del cultivo hidropónico es tan amplia que, y la de peces también es amplia, que meter todo eso dentro de un invernadero sería un costo elevadísimo, eh, siendo no necesario para los peces, ¿ya? Él solamente, bueno, en esa foto es antigua la que yo le mostraba, porque no la tiene como la tiene ahora, que en la parte de peces ahora él puso malla Rachel, tensó una malla Rachel sobre los estanques de cultivo, ¿ya? Para evitar esa incidencia de los rayos de luz directa y los estanques son de color negro, porque eso también facilita que no crezcan algas, ¿ya? Y por eso solamente tiene invernadero en la parte hidropónica, pero eso es porque es un sistema mucho más grande, pero en este, el de la FAO, no tendría mucho sentido eso. gracias, profe. Ya, Estamos a ver, claros. pensé que me dejaron otra pregunta. Ah, no, agradecimiento. Ya, nos pasamos un poquito, chiquillos, disculpen, pero a veces el entusiasmo ahí como que juega malas pasadas, pero cualquier duda que tengan, ustedes pueden escribir al correo, yo les voy a mandar la información, ¿ya? Y si les quería pedir, quienes deseen poder prender sus cámaras para poder verles su rostro y poder tomar una fotografía, un pantallazo para poder después generar ahí información eh, para las redes sociales, ¿ya? Les agradecemos su asistencia, espero que hayan bueno, conocido un poquito más acerca de los sistemas, aprendido un poco más de ellos y que se entusiasmen en aprender de estos sistemas un poco más, porque siempre hay que estar estudiando más de esto para poder conocer en más detalle los sistemas. ¿Ya? Revisen la información que les voy a enviar, porque ahí con esa información yo creo que van a poder recabar un poquito más de información sobre eh, conocimiento acerca de los sistemas y eh, también les voy a hacer llegar unos links con un grupo que hay en Facebook que se llama Acuiponistas, que siempre yo invito a quienes participan de los talleres a que se integren en este grupo, porque así podemos ir resolviendo consultas. La gente siempre sube fotos de su sistema, comenta aspectos de su sistema, si tienen dudas también hacen preguntas y nos vamos ayudando entre todos para poder tener el sistema de acuiponía y por eso se llama el grupo acuiponista, para poder ayudarse entre todos, ¿ya? Ahora voy a sacar el pantallazo, así que miren a la cámara, voy a contar uno, dos, tres, voy a repetirla porque me salió el chat, así que uno, dos, tres, ¿hay más preguntas, chiquillos? Estamos listos, libres, le agradezco su asistencia, espero que queden satisfechos con la presentación, con la información que les entregamos y en un par de días yo les voy a estar enviando la información para que
tengan la presentación, tengan el video y tengan la bibliografía que voy a entregar para mayor detalle de las informaciones que les entregamos hoy día, ¿ya? Entendiendo de que mira, ahí llegaste, Mauricio, vamos a sacar la Sí, foto, ¿no? Para Skype, sí, para variar ando perdido. ya. Ah, así que con esa información que yo les voy a hacer llegar, yo creo que van a quedar un poco más peritos ahí en acuiponía, ¿ya? Ahora sí, va de nuevo la foto que llegó Mauricio. 1, 2, 3. Ya, listo. Ya, chiquillos, que tengan una buena tarde. Estamos en contacto. Recuerden ahí el correo. Cualquier información o duda que tengan, no duden en escribirnos. Ahí nosotros tenemos la fundación disponible. Y esperar a que, bueno, una vez que pase esto de la pandemia, etcétera, poder hacer alguna visita a Germán. Pues yo le comentaba ayer a Mauricio que nosotros organizamos giras tecnológicas y hemos ido al sistema de cultivo de Germán Merino. Si alguien quiere conocerlo a él también, es un sistema que es bastante interesante, dado que es la experiencia acuipónica comercial que existe en el país, ¿ya? Existen muchas personas que tienen sistemas pequeños, caseros, etcétera, pero Germán Merino es la persona que tiene sistemas de cultivo comercial como la que tiene él, pues no hay otra experiencia. Han habido iniciativas, o yo he visto noticias de iniciativas de cultivos comerciales de acuiponía, pero no han prosperado. No sé qué ha pasado que no han continuado, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense y nos estamos viendo en una próxima oportunidad, ¿ya? Muchas gracias. Muy buena Gracias, la... gracias. Muy bien, Gracias. Gracias. que tengan buena tarde. Igualmente. Igual. Súper. Gracias. Chao, Buenas chao, tardes. gracias. Chao, chao. Aplauso. A ustedes también por el entusiasmo. Sí, siempre. Profe, Buenísimo. Dígame. acabo de adquirir 3 tanques IBC. Bacán. ¿Se aseguró 220. ¿Se aseguró de la calidad? ¿De Sí, dónde? Ya. sí. Bien lavado y bien Vale. todo Sí, óptimo ahí, para agua potable. ¿cuántos te salieron cada uno 220. en total? 220 los 3, sí. Ah, ya. Sí, Puesto aquí en mi casa, sí. sí, no, anda por ahí, porque imagínate, mejor comprarlo así usado, porque nuevos vale como 200 lucas. Sí, son Nuevos. súper caros. Sí, Entonces son súper caros, sí. anduve averiguando harto. Sí, no, esto es la alternativa es esa, pues, usar uno que sea usado y vamos a utilizarlo para esto. Porque además ahí estamos aportando ahí al medio ambiente porque en vez que se vayan a la basura, Sí, a o pesar de sea, que, se a pesar de que esos reciclan. estanques se los pelean esos No, no. estanques. En otros Sí, lados, para. yo creo que la mayor uso que también se les da es el de la como cisterna. Como los De ponen agua, sí. Para en las las playas. parcelas, no, Claro, para las parcelas. sí, Un amigo así que tuvo que invertir harta plata en hacer un pozo. mm, Y se manejaba con puro estanque. ya, Maestro, para que descanse, le voy a mandar un correo con mis dudas que tendré en mi ya, sí, proceso. dele nomás. Ahí vamos a estar respondiendo. Ok, se agradece. Ya, ya pues, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao, chao. Gracias. Gracias. Ya.